Hola y bienvenidos al tiempo de prédica de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación en Santiago, Chile. Y bueno, estamos en cuarentena, así que seguimos con las prédicas por este sistema y estoy comenzando en este nuevo año una nueva serie que no creo que dure más que un mes y medio, pero serán unas prédicas que creo que son importantes para comenzar el año. Lo estoy llamando desafíos que todos enfrentamos, pero nadie espera. Desafíos que todos enfrentamos, pero nadie espera. La verdad es que en muchos casos he notado yo que hay personas que simplemente les sorprendió que ellos enfrentaran desafíos que nos tocan a todos, problemas que vienen a la vida, pero no estaban preparados para enfrentar estos desafíos. Puede ser que ya lo enfrentaste y no te fue muy bien, puede ser que todavía no te ha tocado y ahora esta serie te va a ayudar a prepararte. Sea la que sea la realidad, muchas veces nosotros enfrentamos desafíos que no estamos muy bien preparados para ellos. Y uno de los dichos que viene a la mente cuando estoy pensando en uno de los desafíos es que la esperanza es lo último que se pierde. Es un dicho común, un refrán común. No sé si has conocido alguna vez una persona que haya perdido la esperanza, pero dicen que es lo último que se pierde. En 1 Samuel capítulo 30 vemos algunos personajes que llegaron al punto realmente de perder la esperanza, de estar tan amargados, de estar tan tristes, que estaban a punto de tomar una decisión no muy buena, una decisión bastante radical. Tenemos a David y a sus hombres valientes. Eran 600 que habían salido con él para batallar y estaban con los filisteos. Estaban tratando ellos de pasar desapercibidos porque Saúl estaba buscando a David para matarlo y bueno, iba a matar a los que estaban con él. Entonces ellos estaban escondidos en una ciudad llamada Ziklag. Pero ellos salieron pensando que iban a batallar con los filisteos, pero los filisteos dijeron: no, nosotros no confiamos en ustedes porque ustedes no son filisteos. Antes, en un tiempo, habían luchado ustedes contra nosotros y aunque ustedes pretendan ahora ser nuestros amigos, estar de nuestro lado, nosotros no confiamos en ustedes, así que los mandaron a casa. Y entonces, claro, volvieron a casa, un camino bastante largo, llegan a casa, llegan a la ciudad de Ziklag y de lejos ven el humo que sube y comienzan a temer lo peor y se acercan rápidamente para ver qué es lo que se está quemando y toda la ciudad está quemada, está completamente destruida. Yo no sé si alguna vez has llegado a tu casa y la has visto destruida, pero tiene que ser quizás una de las cosas peores que uno puede enfrentar en la vida. Todo lo que uno posee, todo lo que uno ha trabajado para construir con su vida, completamente destruido. Y así sintieron estos 600 hombres que estaban con David. Y David, la Biblia dice que ellos estaban tan tristes que lloraron hasta ya no poder llorar más. No sé si alguna vez has llorado que ya ni siquiera te salen lágrimas, pero estás convulsionado de tanta pena y de tanta amargura. Y llegó un punto, quiero leerlo para que ustedes puedan leerlo como lo dice la Biblia. Dice en el versículo 4 de 1 Samuel capítulo 30, dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. O sea, se llevaron todo. Lo que no se llevaron se quemó, pero todo lo que era de valor y todas las personas, estos amalecitas, se lo llevaron. Versículo 5. Versículo 6 dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Yo no sé si te lo puedes imaginar, pero David ahora está enfrentando una cosa aún más grave. No solamente está enfrentando la pérdida de todos, sus mujeres no están, él ha perdido absolutamente todo lo que era su ganado y todo lo que tenía en la ciudad. Esto es antes de que él venga a ser rey, pero igual era un hombre pudiente, tenía unas cuantas cosas y
y no nos podemos imaginar que uno llega a su casa y todo completamente destruido. Más encima, el pueblo tiene que culpar a alguien. Siempre tenemos que encontrar a un culpable, tenemos que encontrar a alguien que podamos culpar, y ellos, claro, van a culpar al líder, van a culpar a David, por culpa de querer tú estar con los reyes de los filisteos, entonces no estábamos aquí para poder proteger a nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestras hijas, animales, todo eso. Y comienzan a hablar de apedrear a David. En medio de todo esto, la Biblia dice una frase que me llama la atención, dice, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Esa palabra fortaleció significa que él se apegó a Jehová. Tiene una idea también de uno torcer como para apretar aún más, para acercar aún más 2 cuerdas o 3 cuerdas. Él se aferró a Dios de una forma que podría ser la ilustración de que sería difícil uno saber dónde termina Dios y comienza David, porque estaba pero agarrado de Dios con todo. No sé si has llegado a un punto en tu vida en que lo único que tienes y la única persona que tienes de tu lado es Dios, pero así sentía David su angustia en este momento. Pero después de estar un tiempo con Dios, no se queda ahí. David, siempre siendo práctico, él buscó a Abiatar, el sacerdote, y él dijo, ya, necesitamos hablar con Dios y necesitamos ver qué es la voluntad de Dios. Y claramente él oye de Dios que ellos deberían ir tras los enemigos y van a recobrar todo, o sea, van a poder ellos volver con todos sus bienes. Entonces, ahora hay algo de esperanza. Ahora, yo no sé cómo David puede persuadir a los hombres que minutos antes estaban a punto de matarlo y lo culpaban a él. Yo no sé cómo él puede persuadirles a ellos de que tienen que ir con él, aunque estaban ya cansados, camino de quién sabe cuántos días para poder encontrar a los amalecitas, pero tenía él que persuadirles porque él no lo podía hacer solo. Y la Biblia dice que los 600 llegaron hasta un torrente y habían 200 que estaban demasiado cansados y ni siquiera podían cruzar el agua, y cruzaron solamente 400 hombres y encontraron un egipcio. Y el egipcio, claro, era enemigo también del pueblo de Israel, pero había sido un esclavo de los amalecitas y estaba en muy mala condición el egipcio porque lo habían dejado ahí, lo habían abandonado, era uno de los esclavos, y como estaba enfermo, lo habían abandonado pensando que quizás ni siquiera iba a sobrevivir. Pero estaba con vida, entonces ellos le dieron algo para comer y algo para beber y revivió, dice la Biblia, volvió su espíritu en sí, y ellos le dijeron, mira, te prometemos que no te vamos a devolver a tu amo y no vas a sufrir nada de nosotros. Lo que queremos es que nos muestres dónde están los amalecitas. Y entonces él les muestra. Y David entra y tiene una gran victoria, y por más de un día y una noche está luchando contra ellos, y escaparon solamente algunos jóvenes, dice la Biblia, en camellos, pero los demás fueron derrotados por completo. David y sus tropas ganaron una gran victoria, y ellos vuelven con todo este botín, recobran toda su familia, no hay nadie que ha muerto de sus familiares y de sus esposas, sus hijos, todos ellos, y tienen tremendo botín porque estos habían no solamente buscado a Ziklag, pero habían ido a otros lugares también. Entonces ahora están volviendo ellos, y algunos de estos, no falta uno en el grupo, ¿no?, que se quiere aprovechar de toda situación y se enoja por cualquier cosa, enojados porque había un grupo que no había cruzado el torrente Besor y se habían quedado ahí nomás porque estaban demasiado cansados, no podían participar ellos en la batalla. Ellos dijeron, ya, entonces a ellos simplemente les vamos a dar sus mujeres y sus hijos, pero ellos no van a tener parte en el botín. Y David dice, no, va a haber una nueva regla de aquí en adelante. El que se queda para cuidar las cosas y el que va a la batalla, todos van a partir por igual el botín. Y David es un hombre muy sabio en esta situación y sabe manejar una situación muy difícil.
pero nunca pierde la esperanza. Y me llama la atención eso porque era un hombre de bastante emoción. Vemos como él escribió muchos de los salmos y era un hombre dado a mucha pasión y mucha emoción. Entonces uno diría, ¿cómo es posible que él con tanta frialdad podría calcular y hacer lo correcto en una situación en que uno se quiere morir? Porque está pensando ya, mis hijos, mis hijas, mis esposas, todo, hemos perdido absolutamente todo y no hay esperanza. Pero él buscó la voluntad de Dios y se aferró a Dios en el momento más difícil quizás de su vida hasta este punto. Todos enfrentamos las mismas pruebas en la vida. Ahora nos afectan de una forma diferente. Algunos salimos fortalecidos, algunos salimos debilitados. Algunos nos acercamos a Dios y otros nos alejamos de Dios. Algunos creen que Dios tiene la solución, otros creen que Dios es el problema. Algunos tropiezan y no se levantan más, otros lo usan como peldaño para crecer. Y todo depende de cómo enfrentamos nosotros una gran tentación. Cuando vienen pruebas, especialmente cuando viene una tras otra, y parece que en muchos casos así sucede, cuando vienen pruebas, todos enfrentamos la tentación de volvernos cínicos. El cínico deja de creer en la bondad de Dios, deja de creer en la bondad de otros, ve el vaso medio vacío y como el autor de Eclesiastés es capaz de decir todo es vanidad, ya no vale la pena, no sé por qué me esfuerzo si todo sale mal. El cínico dice, ¿para qué ser bueno y servir a Dios? Yo sufro igual que el malo, de nada me sirve ser bueno. Todos los pensamientos, por lo menos en la vida, parecen ir en esa dirección. Y yo creo que todos hemos enfrentado eso. Pablo sabe lo que sentía David en 1 Samuel 30, en 2 Corintios, capítulo 1. 2 Corintios, capítulo 1, yo creo que muchos de nosotros no entendemos cuánto sufrió el apóstol Pablo. Y aquí nos da una pequeña pista, podríamos decir. 2 Corintios, capítulo 1 y versículo 8, él dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Alguna vez has llegado a ese punto? Perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo dice, mi Dios es el Dios que resucita a los muertos. Yo tenía esta sentencia de muerte, estábamos literalmente pensando, aquí se terminó todo, pero todo eso pasó para que siguiéramos confiando en Dios. El momento crítico es cuando nosotros pensamos, quizás ya no puedo confiar más, ni en Dios, ni en los que me rodean, ni en mi familia. David podría haber dicho, ya, ¿saben qué? Yo voy a volver a apacentar ovejas. Es lo que yo sé, ya no quiero ser líder más, no quiero porque siempre me culpan de todo y de qué me sirve estar con ustedes, yo me voy. Este es el momento en que muchos no perdonan, ya no confían, piensan de que perder la esperanza no es lo peor que les podría suceder y comienzan a perder la esperanza. Pero el versículo 6 de 1 Samuel capítulo 30 es clave. Dice, pero David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cómo se fortalece uno en Jehová su Dios? ¿Sabes hacerlo? ¿Tienes algo de práctica en esto? Me llama la atención que hay salmos escritos por David donde él se habla, podríamos decir, a sí mismo. Salmos 42, versículo 5.
¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Versículo 11 del mismo capítulo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El capítulo que sigue, Salmo 43 y versículo 5. Vale la pena realmente todo el Salmo. Dice en versículo 1, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Y Salmo 71 y versículo 5. Salmo 71 y versículo 5 dice, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Yo me he preguntado más de una vez cómo pueden algunas personas enfrentar lo que enfrentan en la vida cuando todos los más cercanos a ellos le han dado la espalda. Algunos de ellos, como la esposa de Job, le han dicho, ¿por qué más bien no te mueres? Y habla mal de Dios, habla en contra de Dios, abandona a tu Dios, porque sigues tú fiel a tu Dios después de haber sufrido todo lo que has sufrido. Lo triste es que hemos tenido personas en nuestra iglesia que cuando vinieron malos tiempos no los supieron enfrentar. Y aunque tenían a una iglesia que intentó apoyarlos, ningún apoyo que le ofrecíamos parecía ser suficiente. Es más, nos culparon a nosotros de no apoyarlos lo suficiente, de no amarlos, de abandonarlos, aunque los llamábamos continuamente y los buscábamos. Y entonces llegó un punto en que uno mismo comienza a volverse cínico como pastor y decir, la verdad es que no importa cuánto tiempo y cuánto esfuerzo y cuánto dinero y cuánto les invertimos en sus vidas para ayudarlos, hay algunas personas que simplemente cuando pierden la esperanza quieren perderla nomás, ya no quieren que nadie más les hable de Dios, les anime a confiar en Dios y simplemente no quieren. Pero tienen que encontrar a alguien que sea el culpable. Y muchas veces es uno, el que más ayudó, el que más intentó ayudar, o culpan a Dios. Y espero que este no sea tu caso, pero si estás escuchando este mensaje y este es tu caso, hay un camino que puedes tomar para volver a confiar en Dios. Hay un camino que puedes tomar y comienza con el arrepentimiento. Tienes que reconocer que has culpado a Dios de cosas que Él no es culpable. Y quizás hayas culpado a otros, pero en sus imperfecciones has esperado que ellos sean perfectos cuando no lo son. Quizás tienes que mirarte en el espejo y preguntar si hay algo en ti que podrías haber hecho diferente, que deberías haber hecho diferente, para enfrentar esta situación de otra forma. Y me llama la atención de que David busca soluciones. Él no solamente se queda ahí lamentando lo que sucedió. Y hay muchas personas que dejan que lo que les sucedió, la situación que enfrentaron, que eso defina el resto de su vida. Tuvieron este accidente y ellos definen el resto de su vida pensando en ese accidente y cómo marcó sus vidas, hasta quizás cómo marcó su cuerpo. La pérdida de un hijo, vuelven la habitación de ese hijo o de esa hija en un altar y siempre están hablando del hijo o de la hija y piensan en el hijo y la hija, y ellos ahora se definen como un padre o una madre que perdieron un hijo o una hija.
y no lo pueden superar. Pero David no deja que la pérdida de todo cambie su confianza en Dios. Y es más, él está buscando la forma de solucionar el problema con la ayuda de Dios. Cada derrota tiene en sí una semilla para la próxima victoria. Y lo que vemos es que esa ciudad de Ziklag ellos la reconstruyeron. Y la reconstruyeron sobre las cenizas y sobre lo que había quedado. Y a veces eso es lo que sucede en nuestras vidas. Tenemos tan gran fracaso, tenemos tan gran, terrible situación, pero tenemos de alguna forma en las misericordias de Dios, por su gracia, tenemos que reconstruir nuestra vida con lo que queda. Pero lo podemos hacer solo si reaccionamos correctamente. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40 y versículo 27. Dice lo siguiente: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Ellos estaban diciendo lo que muchos cristianos hoy día dicen: Dios ya no me toma en cuenta, Él ni siquiera sabe lo que estoy viviendo, a Él ya no le importa. La Biblia dice que hasta nuestros pelos están contados, Él sabe exactamente cuántos tenemos, Él sabe los detalles más íntimos de nuestra vida, pero ellos ya no lo creen y dicen: mis caminos están escondidos de Dios, Él no me toma en cuenta. Pero seguimos leyendo versículo 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando dice los que esperan en Jehová renovarán fuerzas, no está diciendo simplemente que yo con brazo cruzado voy a estar esperando que Dios obre. No, es un esperar activo. Literalmente es muy similar a la palabra que describe lo que hizo David cuando se fortaleció en Jehová su Dios. Tiene la idea, la connotación de uno aferrarse a Dios. Y cuando nosotros nos aferramos a Dios de esa forma, es porque estamos listos para actuar cuando Él nos muestra qué es lo que deberíamos hacer, cuál es su voluntad en la situación que estemos enfrentando. Entonces, yo no estoy esperando en una forma con los brazos cruzados, yo estoy esperando en una forma activa, estoy aferrado a Dios, estoy enlazado con Dios, estoy esperando, pero en una forma activa. En cualquier momento Él me va a decir qué es lo que debo hacer. ¿Crees que Dios te debe una vida fácil, sin dificultades? Jeremías, capítulo 12. Les voy a confesar algo. Tuve un mal día. Después de casi 2 semanas, o un poco más de 2 semanas con COVID, estaba completamente agotado. Estaba orando a Dios. Desanimado. Y me estaba quejando. Porque estoy tratando de servirle, estoy intentando hacerlo de la mejor forma. Y aunque sea imperfecto, habíamos tenido algunas victorias, habíamos recibido unas grandes ofrendas para el terreno, estábamos felices con eso, pero no entendía por qué Él había permitido el accidente,
que dejó el auto en tan mala condición que no la podemos manejar en el momento y es auto prestado. Eso es terrible, uno sentir eso, y después que Wendy y yo los dos al mismo tiempo estemos tan enfermos que uno no tiene ni fuerzas para uno bañarse. Días en que no me quiero levantar de la cama. Completamente agotados, con fiebre, con tos, te duele todo el cuerpo. Y yo cuestionando a Dios y pensando, ¿qué he hecho yo y por qué permites justo en este tiempo, cuando podríamos haber pasado Navidad con nuestros hijos? Estamos en los Estados Unidos por primera vez en cuántas décadas, nunca hemos podido pasar Navidad con ellos y los nietos, por primera vez lo podemos hacer, y permites que yo y Wendy nos enfermemos para no poder hacerlo. Y comencé a acusar a Dios de ser injusto. Tengo que admitirlo. Y Él trajo a la mente este versículo. En Jeremías 12. Y versículo 5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Aquí tenemos a Jeremías también quejándose, era el profeta llorón, y se queja de que Dios no lo deja ir libre, que le ha puesto a él en una situación imposible, porque él tiene que predicar a un pueblo que no quiere escuchar y que no aprecia su ministerio. Y más de una vez intentan matarlo, más de una vez lo ponen en un pozo con lodo o lo ponen en una cárcel, lo dejan por muerto más de una vez. Y entonces él tenía razón para quejarse, la verdad. Pero entonces aquí Dios le dice, si corriendo con los que estaban a pie te cansaste, ¿qué vas a hacer cuando llegan con caballos? Y es una buena pregunta, porque lo que me ha pasado a mí, lo que le ha pasado a Wendy, comparado con lo que han sufrido cristianos de la historia por ser cristianos, no es nada. Y comenzamos nosotros a lamentar y a perder la esperanza a veces por cosas tan insignificantes. Pero es porque estamos escuchando esa voz del enemigo que nos está diciendo, Dios no te ama, no te quiere, mira lo que ha permitido en tu vida, cómo fracasaste, seguramente tú cometiste algún grave error, Dios ya no te puede usar, mira, sería mejor servirle a Dios de otra forma, o mejor ni siquiera servir a Dios, ¿por qué no vas y buscas pega en otro lado? Y estamos escuchando la voz del enemigo. Cuando Dios nos dice, esto no es nada, vienen peores tiempos, ¿me están escuchando? Llegarán peores tiempos, porque vamos a vivir en los últimos tiempos. Algunos de nosotros quizás veamos la venida del Señor, y si tú crees que lo que hemos visto en el 2020 es algo terrible, vendrán peores tiempos. Si tú crees que el dolor físico que sentiste este año, si tú crees que la cirugía que tuviste fue tan terrible, podrán venir peores tiempos. Y es tiempo de aprender a fortalecerte en el Señor, tu Dios. Porque tienes que estar fuerte ahora para cuando vengan los de a caballo. Porque si te cansaste con los que venían a pie, bueno, vendrán algunos que son jinetes. Y dice, ¿y cómo contenderás con los de a caballo? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, no podías dormir tranquilo, no podías estar seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? O sea, cuando se crece el Jordán, en ese tiempo cuando se crecía el Jordán, y habían todos estos arbolitos y estas ramas que crecían en el Jordán, y se crecía el Jordán, los animales que se escondían ahí salían, y algunos de ellos eran leones. Y para cruzar el Jordán, especialmente en esa temporada, era muy peligroso, era bien difícil. Y yo me pregunto, si estás realmente preparado o crees que Dios te debe una vida fácil.
En ningún momento la Biblia nos promete una vida fácil. En ningún momento. Y el que cree esa mentira es el que más dificultad tiene para seguir fiel cuando vienen los problemas. Personas que te hayan dado la espalda, amigos que te culpan a ti de todo, ese enemigo que te está susurrando en el oído, ellos no son el verdadero problema. El verdadero problema es cómo manejas tú esas situaciones. Te ruego, por favor, no endurezcas tu corazón, no pierdas la esperanza, no te vuelvas un cínico. No permitas que el olor de humo, como de los fracasos o los problemas que tienes en el pasado, como el olor de la ciudad de Ziklag que tenían los seguidores de David y David mismo, no permitas que el olor infecte tu caminar con Dios en este nuevo año. No pierdas la esperanza. David nunca perdió la esperanza, infectó a los demás con esperanza, fueron y ganaron una gran victoria y volvieron alabando a Dios. ¿Cómo puedo fortalecerme yo en Dios como lo hizo David? Yo creo que hay dos cosas principales que me han ayudado a mí y espero te ayuden a ti. Número uno, pon tus ojos en Dios, no en personas. Yo creo que algunas de las heridas más profundas que he recibido yo en el ministerio han sido de las personas más cercanas que tengo en el ministerio. Y tarde o temprano alguien te va a defraudar, tarde o temprano alguien no te va a tratar de una forma digna, respetuosa, que tú mereces. Pero Dios nunca te va a fallar. Pero si tienes la mirada en las personas, no vas a tener la mirada donde la tienes que tener. Entonces pon la mirada en Dios. Ahí estaba la mirada de David cuando él enfrentó la situación tan terrible. Segundo, pon tus ojos en las promesas de Dios y no en las circunstancias. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículos 1 al 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mi oración para ustedes en este nuevo año es que si han llegado al punto de perder la esperanza por lo que vivieron en el 2020, que puedan recobrar esa esperanza, que puedan volver a confiar en Dios y que la esperanza que ustedes tienen en Dios no avergüence, pero puedan realmente disfrutar de esa relación que en la Biblia dice que tenemos, de que Él ha derramado su amor en nosotros para que seamos parte de su familia. Oremos. Padre Celestial, me preocupo por los que están al alcance de mi voz, porque sé que algunos han enfrentado situaciones muy graves, muy difíciles de salud, situaciones muy complicadas económicas. Algunos han tenido sus mejores amigos o jefes o algunos en quien ellos habían confiado y que le han dado la espalda. Señor, yo pido que ellos no se vuelvan cínicos, que ellos no pierdan la esperanza. Y si están en esa tentación ahora, líbralos, Señor, de esa tentación. Por favor, fortalece la fe de cada uno. Ayúdanos no solamente a enfrentar los que vienen a pie, pero también los enemigos que algún día llegarán a caballo. Fortalécenos para las batallas que vienen, para que tú seas glorificado
en nosotros. Lo pido en Cristo Jesús. Amén. Mantengámonos en contacto. Ustedes saben cómo contactarse con nosotros por medio de WhatsApp o por este mismo medio en Internet. Wendy y yo seguimos en los Estados Unidos. Tenemos algunas iglesias más que visitar en el estado de la Florida. Tenemos que ver que se arregle el auto por el cual somos responsables ahora legalmente, de ver que se arregle correctamente. Y así que esperamos que muy pronto, quizás a comienzos del mes de febrero, podamos estar de vuelta en Chile. Pero Dios sabe cuándo. Estamos aprendiendo de nuevo lo importante que es confiar en Él todos los días. Les quiero recordar que sigan fieles con sus diezmos, con sus ofrendas. Les quiero agradecer. Muchos de ustedes se han sacrificado mucho para hacer posible que nosotros estemos comprando este terreno y cada día falta menos. Así que sigamos fieles al Señor. Muy pronto vamos a poder celebrar juntos en ese lugar, en presencia, lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Y quiero terminar con esta bendición de la palabra de Dios que se encuentra en Romanos capítulo 15. El Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si ese es tu deseo, di amén. Dios te bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros en este tiempo de estudio.